Bienvenidos a nuestra primera emisión de aquí la Biblioteca Eterna, en su primer y esperemos no tan fallido podcast. En esta ocasión me acompaña el buen amigo Nadie. Yo soy Carazu, su anfitrión de todas las veces. Buenas tardes, soy Nadie. Buenas tardes, soy Nadie. Muy bien, ya saben, yo soy Carazu y estamos aquí en este bonito y soleado día de sábado esperando grabar un episodio muy especial de un autor que yo creo que es fundamental para la educación literaria de muchos de nosotros, que es el buen Edgar Allan Poe, ya que este año cumplimos 210 años de su nacimiento. Estamos aquí en la Biblioteca de México, aquel mítico lugar donde se llevaron a nuestro presidente Madero y dio inicio a la Revolución Mexicana. No precisamente dio inicio, pero sí a un inicio a otra fase de la Revolución Mexicana. No vamos a entrar en controversias si deberíamos considerarla la Guerra Civil Mexicana como se sugiere ahorita, pero yo creo que es como que lo más folclórico ya histórico de lo que nos enseñan, porque casi de la primera fase... Yo diría mitológico. O sea, la Revolución Mexicana es, en términos antropológicos, es un mito, es algo fundacional, porque el mito no debe ser entendido como una historia fantástica, sino como una historia que funda un pueblo, una nación, o una nueva forma de ver una nación. Y bueno, también considerando eso, la revolución fue parte del partido oficial mexicano durante tantos años que yo creo que sí. Así que sí estuvo bien que mitos y leyendas sacara insurgentes. Pero vamos a hablar de eso en otro caso. Pondré una foto para que nos entiendan nuestras escuchas. Pero hablando de mitos fundacionales para una nación, Edgar Allan Poe es una de las grandes ideas fundacionales de los Estados Unidos. No tanto porque... ¿cómo decirlo? No tanto porque el Estado haya usado su imagen o su idea para fundamentarse o legitimarse, sino porque es de los autores que nos plasman la vida de aquellos americanos de ese momento. En el siglo XIX ya vimos que estuvieron las grandes revoluciones románticas, el Sturmdank alemán, Schelling, Goethe, o Goethe, no sé, según mis maestros era Goethe. Entonces toda esta revolución romántica que viene después del nacionalismo exacerbado y de aquel siglo de la razón que fracasó en la conquista napoleónica y que amenazó con todo el mundo. Bueno, este romanticismo llega más tarde y como fecha de, más bien como antecedente al racionalismo, si el racionalismo y el siglo de las luces fue la razón y el conocimiento mediante la ciencia, el romanticismo fue la tormenta, fue la pasión, fue el escenario, fueron los sentimientos, y fue, dejando a un lado el nacionalismo, fue el individualismo. Esto nos... Sí, el romanticismo es la contraposición a la idea hegemónica de la razón y la racionalidad como el todo del ser humano. O sea, el ser humano es completamente racional. Y bueno, se sabe que no es así. O sea, posturas como el psicoanálisis o estudios sociales desde la antropología dan cuenta de que el ser humano no es racional. Y algo que plasma Edgar Allan Poe en su literatura es justo la irracionalidad. Edgar Allan Poe no es considerado un surrealista, pero muchos de sus cuentos son cuando menos extraños. Y si tratáramos de leerlos como una persona del siglo XIX, son realmente muy irracionales, muy fantasiosos. O sea, no por nada en vida Poe no tuvo gran revuelo ni gran éxito. Bueno, en realidad sí tuvo un gran éxito en el punto de que ensayos, historias y poemas escritos por él se vendieron a un muy buen precio, pero pues él toda la vida batalló para mantenerse a flote. Bueno, sí, a flote de una botella de ron, claro. Sí, no, pero también hijo de actores, su padre, como vulgarmente decimos en México, se fue por cigarros y nunca regresó. Su madre, una actriz que por lo que podemos ver en las crónicas
no era como que una gran actriz, pero una mujer muy carismática y muy simpática. Sí, o sea, era como una Silvia Pinal, ¿no? Qué feo. Una Silvia Pinal pobre, ¿no? Porque, o sea, era una actriz carismática y la gente iba a verla y se ganó cierta reputación justamente porque era una actriz con chispa, pero no necesariamente era una buena actriz. Pero también es difícil saberlo porque no hay grabaciones de sus participaciones en obras de teatro y ese tipo de cosas. Y no hay registros muy profundos para que digamos que, pues vamos a investigar las obras de teatro donde participaron la familia Poe, porque Alan se lo daría posiblemente a su padrastro. Entonces tampoco tenemos como que un gran registro. Pero también, a pesar del surrealismo que rodea la obra de Poe, yo creo que Poe sí es un realista en el aspecto de que él trata de recrear, o más bien de narrarnos cómo es la locura en sus expresiones distintas. Como todo buen romántico, él se centra en las emociones de uno mismo, pero él ya es una emoción exacerbada, y a diferencia, por ejemplo, del gótico femenino, porque en la literatura existe la diferencia entre el femenino y el feminista. No vamos a estar en ese debate ahorita, pero háganos caso. El gótico femenino que viene de las hermanas Bronte, de Cumbres Borrascosas, de Jane Eyre, ese gótico donde todos los sentimientos Ay, de Jane Austen, bueno, no sé. Yo considero que Orgullo y Prejuicio es más feminista que femenino, pero... La verdad no lo sé, nunca he leído a Jane Austen. No me da muchas ganas, la verdad. Mira, si tienes Netflix está la película ahí. No, digo, se le dice novela por cuestiones de extensión de la palabra, pero aquí en México, como nuestra educación sentimental fue con las telenovelas, es un novelón victoriano de Orgullo y Prejuicio. No es ni la mitad de aburrido de lo que yo creí que iba a ser, pero no es el tema. Pero volviendo sí, hay que volver a yo creo que a diferencia de, por ejemplo, esta ficción femenina que se basa en los sentimientos personales y la pasión y el amor y en si hacer caso a la razón, Poe, por ejemplo, venía escuchando un audiolibro de Gato Negro camino a grabar esto. Poe sí apoya a la razón, pero la razón como sustento de la locura. Nos decía un profesor en la carrera, yo soy sociólogo, nadie es psicólogo, pero en la sociología se nos enseñaba que la realidad es aquello con lo que nos mantenemos a flote, y decía que un loco es aquel cuya realidad ha sido trastornada de tal manera que tiene que recurrir a la locura para mantenerse a flote. Entonces, no estaba tan equivocado. Si lo vemos desde la psicología, bueno, yo estudié psicología social propiamente, pero también tengo cierta noción sobre clínica, ¿no? Y la locura, entendida en esa época, era una enfermedad, y era una enfermedad orgánica, y como enfermedad orgánica se tenía la idea de que podía curarse, y fue una idea que perduró desde el siglo XVII, que empezó a interesarse la ciencia empezó a interesarse por ello, hasta inicios del siglo XX, que se creía que la locura podía curarse, entre comillas. Y bueno, o sea, la locura es un estado va a sonar muy filosófico, pero es un estado de ser. O sea, yo soy y yo habito el mundo, pero en una circunstancia diferente. O sea, la persona que escucha voces, esas voces son muy reales para esa persona, y no es que esas voces no existan, lo que importa es que esas voces existen para la persona. Entonces, como dice tu maestro, la locura es este estado en el que se busca estar a flote, sí, pero es por presión. O sea, estás rodeado de cuerdos, entonces los cuerdos para ti van a estar locos. Sí, y también se basa un poco en la noción del ser antropológico griego, en cuanto a su concepción de cosmos, mi universo, mi yo interior es lo que yo percibo, y luego mi cuerpo percibe sensaciones adicionales, que eso es lo que es mi mundo y por ende es mi realidad. Para que luego Descartes llegara en ño. Los griegos son un desastre. Bueno, no es que sean un desastre, es que, ¿cómo decirlo? Cada filósofo griego, cada escuela de filosofía griega tenía una noción muy propia de lo que era el ser, el etnos, el alma, la existencia, tan solo con las ideas de cuál era la materia primordial, que unos decían que el fuego, otros que el agua, otros que el vacío, el éter, que posteriormente todavía a principios del siglo XX consideramos que era aquello que estaba flotando en el espacio.
Este, pero bueno, Poe se va a esta noción de la locura de que sí, a nuestros ojos el narrador está loco, y precisamente él está loco porque está intentando justificar en su mundo algo que él hizo. Exactamente, ese es el punto central de varias historias de Edgar Allan Poe, y principalmente dos, ¿no? Que son también muy conocidas, que es El demonio de la perversidad y el, y El corazón delator, ¿no? Y yo añadiría a la lista El gato negro. El gato negro también. Sí, porque en todas estas historias tenemos un protagonista condenado que dice, les voy a narrar mi historia antes de que me condenen para que se me haga justicia y se recuerde, bla, bla, lo cual era muy común en esos siglos. Y también, o sea, bueno, puse los más conocidos, pero también, por ejemplo, el péndulo, El pozo y el péndulo. El pozo y el péndulo, que ese no es propiamente una confesión de un loco, ¿no? Pero sí es como que una confesión de no sé por qué me está pasando esto, yo soy inocente. Soy un pobre español aquí condenado a muerte. Y ese péndulo me va a hacer pedazos, ¿no? También podríamos decir el entierro prematuro, ¿no? Que esas no son confesiones, pero son extractos de momentos muy tensos en la vida de una persona. Y que también siglo XIX nosotros lo tenemos romantizado, la reina Victoria, el esplendor británico, el nacionalismo, todo esto, el té. Pero también fue el siglo del imperialismo exacerbado, que en siglo XX nos llevaría a tantas crisis como el control entre, por ejemplo, ahorita venía escuchando un programa sobre el imperio árabe y cómo básicamente los ingleses y los franceses tenían pactos con todo el mundo para desglosar a los imperios árabes a su conveniencia y expandirse y mantener el poder del imperio. Pero a su vez también era un siglo, sí era un siglo de mucha razón, y de mucha irracionalidad, como de, sí, pues podemos gobernarlo, somos el imperio. Somos la civilización. Exacto, el discurso oficial de la civilización que todavía perdura hasta hoy en día. Acá con nuestro vecino que tiene un águila con lentes. Pero también a la par que teníamos este discurso, sí, la ciencia estaba avanzando, pero entramos en una crisis de fe. Porque ¿y qué tal si la religión cristiana no es real? Fue el primer gran golpe. ¿Por qué? Porque si no hay vida eterna, ¿qué nos queda? No, yo no estaría tan de acuerdo. El siglo XIX es principalmente uno de los siglos donde más se exacerba el discurso religioso, pero no el discurso religioso directo, o sea, de Diosito se enoja, ¿no? Sino que, por ejemplo, ¿no? La locura es una enfermedad y Diosito se enoja con la locura, ¿no? O sea, Diosito no está por delante, sino está por detrás de un discurso que ya no pretende ser místico ni mágico y no pretende ser mitológico ni mítico, pero ese mito de la religión cristiana está detrás todavía. No, y también fue una época donde entró en crisis la gran religión desde el punto de vista ideológico de los filósofos, los actores, los poetas. Sí. El propio Poe yo creo que retrata muy bien ese terror, ¿cómo decirlo? Pues sí, un temor primordial a la muerte, ya que si realmente no hubiera un más allá, porque pues ninguno de nosotros ha ido y vuelto para confirmarlo, se acaba. Y si se acaba, ¿qué sigue, no? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Julio Cortázar, en uno de sus prólogos a la obra de Poe, dice que cuando se le encuentra muerto y delirando, lo último que dice es gritar: Dios se apiade de esta pobre alma mía. Poe creo que nunca dijo realmente si se consideraba creyente o no, pero creo que en su obra se apela mucho a esta razón romántica de apelar a los dioses, de pedirles favores, pero a su vez también es esta noción, como decía Comte en su primer estadio, mágica, de que tiene que haber alguien y alguien me tiene que escuchar. Sí. Que los románticos lo usaron todo el tiempo. Ellos dijeron, es que la época victoriana está del cuerno, vámonos a la antigua Grecia, a la Roma antigua. Sí, Poe recurre mucho apela mucho a esto de la espiritualidad y lo religioso, pero le da un matiz, ¿no? O sea, él habla de ok, existe lo sobrenatural, pero igual y lo sobrenatural no funciona en la lógica cristiana, y si no funciona así, entonces ¿cómo funciona, no? No, y también él apela a lo sobrenatural, pero también apela a que, y si no es sobrenatural sino la propia locura del narrador,
Porque en El Gato Negro varias veces, por ejemplo, se nos hace hincapié de que es que yo sé que hice esto, pero tengo que encontrar una justificación para que mi segunda esposa no se entere y para darme calma. Y el propio narrador lo dice. Esa excusa apiada mi mente, pero no calma mi culpa ni a mi alma. En el demonio de la perversidad también, o sea, la estructura del demonio de la perversidad es bien interesante y el giro, con miedo al spoiler, ¿no? Es asombroso porque, o sea, inicia como un ensayo, una explicación, o sea, no hay narrador ahí, o sea, la primera mitad no hay narrador, es simplemente un argumento y el desarrollo de ese argumento y la defensa de ese argumento, o sea, es un ensayo, pero ya al final aparece el narrador que te dice yo hice esto y lo justifico porque el demonio de la perversidad que vive en todos los hombres me obligó a hacerlo. Que también es otro de los grandes debates. Yo creo que todos aquellos que hayan estudiado una humanidad estarán en el debate si el hombre es bueno o malo por naturaleza, que es un debate antiquísimo en las sociales y que Poe apela a esta escuela de decir no, el hombre es malo por la naturaleza, por este demonio de la perversidad como su retrato, pero también porque en El Gato Negro por pura maldad es capaz de atentar contra el pobre animal y Y de una forma brutal, o sea, arrancándole el ojo, colgándolo en el árbol. O sea, uno se pregunta, o sea, el psicólogo se pregunta de dónde viene esa ira. O sea, porque lo que expresa el narrador es una ira, o sea, le cae gordo el gato. O sea, primero adoptó al gatito y lo quería mucho, ¿no? Y luego se muere la esposa y valió gorro, ¿no? O sea, pero ¿de dónde? O sea, se podría decir que la ira viene de la muerte de la esposa y una sensación de abandono, psicologizando esto, ¿no? Pero, o sea, preguntarse de dónde viene esa ira, o sea, y esa ira, según Poe, pues podría entenderse como el demonio de la perversidad, o sea, todos esos sentimientos negativos que hay en cada uno de nosotros despiertan ese demonio. La cuestión es que Paulo trata como que eso es algo que está dentro de nosotros ya. Sí, y apelando al, ¿cómo se dice? A la clase que dio nombre a una de las secciones de la FIL de minería esta semana, los monstruos están dentro de nosotros en Edgar Allan Poe, porque su monstruo, sí hay fantasmas, sí hay espíritus, pero su monstruo principal es el ser humano. Él fue el primero, me parece que en los libros de la preparatoria abierta editados por aquí un nombre cabalístico aquí en este podcast que es nuestro buen José Vasconcelos. Él decía que en uno de los tantos libros que hizo para la preparatoria abierta, él decía que Poe es el primero en decirnos el mal está dentro de nosotros somos el mayor monstruo. Y por encima de aquellos fantasmas, de aquellos espíritus, de aquellos diablos, está el hombre. El corazón del actor es eso. Es este hombre que mata por desesperanza y porque le cae gordo su vecino, porque le produce una sensación desagradable, lo mata y se siente culpable, que no deja de escuchar el corazón y que se termina echando la culpa y que terminaríamos viendo parodiado en Bob Esponja con las botas. Oye, sí es cierto, no me he fijado. Sí. Pero bueno, ahí dándole me parece que Sigmund Freud le dio un trato muy particular si mal no me equivoco, al corazón del actor, pero o sea, el corazón del actor es un delirio. O sea, sí, claramente. O sea, el cuate es un esquizofrénico, un psicótico, ¿no? Pero porque vio algo en el ojo. O sea, la cuestión del delirio está en qué vio en ese ojo. O sea, un ojo azul, lagañoso, feo, ¿no? O sea, vio un vacío, vio algo que faltaba. Y como algo que faltaba había que destruirlo, ¿no? Sí, pero también eso es el análisis que damos ahorita, 2019, ya 200 años después. Sí. En aquel entonces la psicología estaba muy en pañales. Ay, sí, no. Y aún así, Poe, yo creo que es de los, bueno, no es de los primeros, pero también es de esta gente, los románticos sobre todo, apelaron mucho a la ciencia y a la psicología. Por ejemplo, en Bram Stoker's Drácula se puede notar mucho eso. Y también no recordemos que Poe, haciendo uso de una razón extrema, crea la novela de detectives con Augustus Dupin, que es la figura prototípica de Sherlock Holmes. Sí, de todos los detectives de finales del siglo XIX, inicios del XX. Dupin es exactamente la epítome de la racionalidad. Es
me atrevería a decir que es una especie de superhombre, o sea, es la creación, es el hombre perfecto, es el hombre perfecto decimónico, ultra racional, ultra lógico, ¿no? Que no se deja llevar por emociones, ni por recuerdos, ni por su relación homoerótica con este cuate, ¿no? Con el narrador, ¿no? Que también es, yo creo que es más que, bueno, también le decimos homoerótico un poco por la carrera, porque pues estudiamos la carrera con Fuyoshis cada quien en su diferente área, pero también tiene mucho que ver con este bromance griego que todos los filósofos hasta nuestra época han arrastrado. Bromance. Pues sí, es que soy. Y que también Dupin es a pesar de ser opacado mayormente por Sherlock Holmes, Dupin es este hombre tan racional que a partir de las pistas del periódico y de las entrevistas puede resolver un caso, pero yo creo que lo que puede también juega es decirnos todo se puede salir de nuestro control y de nuestra situación, porque en el primer caso, que es la calle Morgue, cuando descubrimos quién es el asesino y por qué asesinó, Sí, güey, neta, ¿en serio? yo pensé que mi libro estaba mal, porque yo leí el libro como a los 11 años. Mi mamá tenía una compilación de historias de detectives y ahí venía. Yo sé, ¿cómo que es que esto fue así? ¿Qué me perdí? Sí, yo empecé a leer así decididamente como cuando tenía 17 años, entonces debería tener unos 18 o 19 años cuando leí por primera vez Los crímenes de la calle Los crímenes de la calle Morris. Y me quedé, neta, ¿en serio? No es posible, en serio. O sea, sí tuve un colapso nervioso esa vez. Yo creo que todos, pero también recordemos que es la época del folletín, del cuento, de la novela por entregas, de aquel momento en el que tenemos ya los Penny Dreadfuls como grandes precedentes de la novela por entregas, y que posteriormente los Estados Unidos explotaría al máximo el siglo XX con los pulp. Y Poe, ¿Y hablaremos de eso luego? Oh, sí, tenemos un gran romance aquí por esas clases de novelas tan rancias, pero tan entretenidas. Porque igual que parte de nuestros podcasts influyentes, que es todo tranquilo en Dunwich, aquí rancio no es malo, rancio es bueno, pero hay que admitirlo, no todos los conceptos se conservan bien y hasta un buen vino puede acabar hecho vinagre. Entonces, yo creo que Poe también, también por su afán de vender y por su propio genio como escritor, inventa unos cliffhangers que no podemos decir, es que esto es tonto, porque está todo completamente justificado, pero no podemos decir que sea algo que nos... Sí, o sea, ¿Cómo decir? Poe era un vanguardista, o sea, era... Ándale. Bueno, un vanguardista para su época, o sea, era como que vamos a hacer una historia ultra racional, pero tan racional que va a caer en el absurdo. Y que cae en ese absurdo no por ser absurda, sino porque dentro de esa racionalidad de que vamos a explicar todo de pe a pa y a saber qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo, vamos a terminar llegando a algo que no nos imaginábamos que iba a hacer, ya sea porque necesitaba vender esa historia o porque él tenía su genio, que yo sí creo que él es el gran genio del siglo XIX en cuanto a la escritura, porque estamos hablando de que si nació en 1809 y murió en el 49 y empezó a escribir a los 20 años, fue una carrera de menos de 20 años, 19, 18 años. A publicar. Bueno, a publicar. Estamos hablando de una carrera publicada profesionalmente de menos de 20 años, hizo una obra grandísima y además de eso fue una obra que eclipsa tan fuerte a la gente que hasta hoy en día la seguimos viendo y que también Poe sí es un escritor muy reconocido, pero también era un editor talentosísimo. El Southern Messenger Post, creo que se llamaba este periódico sureño, él publicaba. De acuerdo a Alberto Chimali, que es uno de los grandes estudiosos de su figura, dice que cuando él toma el control del periódico cuadruplica su producción y que poco antes de haber muerto, el periódico ya vendía 10 veces lo que había empezado. Como todo gran editor y crítico y vanguardista, porque sobre todo Poe sí tuvo una educación real, fue enviado a Inglaterra a estudiar. Sí. O sea, no solo tuvo una educación de primera para su época, o sea, de por sí era listo, o sea, era muy inteligente, o sea, por mucho que te den una buena educación no aprendes latín
¿qué? Alemán, creo, hablaba. Francés. Pero O sea, creo que en esa época sí era así como hoy en día tenemos que aprender inglés, creo que sí era canasta básica del lenguaje. Pero aparte que era un vanguardista y que era uno de los grandes de su época, él era un crítico voraz y eso le valió la enemistad de prácticamente todos los escritores norteamericanos de aquel momento. Creo que el único al que él consideraba un digno escritor norteamericano era Nathaniel Hawthorne, que es ese sí es el reflejo del gótico americano más. Si Poe es el romanticismo gótico, Hawthorne es el gótico puro, el caserón gótico, porque en Estados Unidos no existían ni monasterios ni castillos. Ángeles de la muerte, vengan a mí, cosas por el estilo. No, él es Southern Gothic de lo que hoy en día llamaríamos los rednecks. El prototipo de este caserón gótico, de esta comunidad ultra religiosa. Nathaniel Hawthorne fue nieto de uno de los principales inquisidores de las brujas de Salem. Entonces él narra en la que es considerada su más grande obra maestra, La Casa de las Siete Tejas, todos los problemas psicológicos y mentales y sociales que aquejaron a Salem. También tiene, por ejemplo, esta historia que no me acuerdo cómo se llama, que es de un niño que cree que el diablo mandó a la abeja que mató a su hermano a matarlo a él, y entonces en un cruce de 4 caminos se encuentra con el demonio y cómo todos estos temores principales al bosque, a lo natural, a lo inconexo, a la oscuridad, al sur, estos caserones góticos oscuros donde hay espíritus de las antiguas, de la familia que ha habitado por generaciones. Todo eso que Poe también retoma, pero que él retoma desde la sensibilidad romántica, Hawthorne lo tenía desde la sensibilidad literaria gótica más pura, obviamente bajo el filtro norteamericano, y que Poe es el único autor que va a decir él es un gran escritor, y eso precisamente lo vale de todas las enemistades habidas y por haber. De hecho, mucha de la leyenda negra que tenemos hoy en día de Poe se debe a que tuvieron la gran idea de darle su obituario casi su archienemigo, y que bizarramente esta leyenda negra terminó siendo lo más atrayente y popular después de muerto, por cuestiones tan que en ese momento de hecho no eran nada escandalosas, como que se haya casado con su prima cuando ésta tenía 14 años, que estaba viendo un documental de la BBC que el tiempo de vida creo que de la mujer máximo eran 40 años. Entonces estaba joven, pero tampoco tan joven. No, nosotros históricamente, porque lo vemos en la carrera, sabemos que la edad matrimonial es una convención social que se da porque el estilo de vida que tenemos hoy en día no nos permite hacer nada a los 14 años. Si fuera como ese, entonces que a los 14 heredas la granja, trabajas y tienes dinero para vivir, pues obviamente te vas a casar. Te da. Hoy en día uno sale de la carrera a los 27, trabaja 10 horas diarias y no le alcanza para nada. O no consigue trabajo también. Sí, entonces no nos estamos proyectando aquí. Pero ya hablando en serio. No, yo también. Pero hablando en serio, en aquel entonces, casarse con la prima siempre ha sido tabú, pero no era tan mal visto. A menos que seas de Chihuahua. Saludos, me acaba de recordar a un amigo que hizo eso. Bueno, él no se casó con ella, nada más fue su novia. Pero sí, saludos a mis amigos del norte, finísimas personas de costumbres tan extrañas. Pero también esta leyenda negra que se agravó por sus archienemigos y que la termina siendo popular, que esa relación, hay un gran documental de la vez que se llamaba Poe, Muerte, Amor y Mujeres, que más parece Radio Pasillo de Edgar Allan Poe el documental, pero nos revela mucho de su persona, de cómo se llevaba con su esposa, de las mujeres con las que probablemente la engañó. Sí, o sea, bueno, generalmente también la idea romántica de Edgar Allan Poe, el personaje de Edgar Allan Poe, es que era un güey atormentado porque todas las mujeres que amó en su vida murieron, ¿no? ¿Es cierto? O sea, eso es cierto, pero o sea, también no olvidemos que era alcohólico, que fumaba también un buen de opio, ¿no? Como todo buen británico de la época, porque aunque él era americano, él siempre se consideró más de ese lado, porque pues allá estudió. Y a veces las dos a la vez, o sea, bueno, no es tampoco por estigmatizar a la gente que está atravesando por problemas así, ¿no? Pero, o sea, es como que tenemos una idea muy romántica de Edgar Allan Poe, que es el mito Edgar Allan Poe. Y que yo creo que culminaría ese mito con esta película protagonizada por John Cusack que se llama El Cuervo guía para un asesino, que yo creo que ya es el colmo de la romantización de Poe. Cuenta esa película, es hermosa. Yo tengo, no sé si has visto el meme de Homero de no me puedo enojar contigo, te quiero. Yo tengo esa relación con esa película, porque por un lado estaba muy indignado con ella, pero por otro lado me encanta, tiene un algo
Esta película fue producida por los Wachowski y contaba con el mismo director de V de Venganza. ¿Cuando todavía eran los Wachowski o cuando ya eran las Wachowski? Creo que ya era una Wachowski. Ah. Miren, aquí cada quien puede hacer lo que quiera, pero vamos a decirlo, cuando uno hace cosas malas no importa lo que se hace. Y la verdad es que las Wachowski han estado haciendo cada cosa que yo creo que ahí empezó su declive. Pero esa película retrata la última no, creo que son los últimos 4 días de la vida de Edgar Allan Poe. Y cómo hay un asesino loco que inspirado en sus obras va tras él y está tratando de provocarlo y hace crímenes tan extraños. Pero por ejemplo aquí tenemos este Poe sobre romantizado que tenía a su amante, que de hecho sí existió en la vida real pero no vivió hasta ese momento. Y donde él consigue un corazón y dice, ¿cómo conseguiste un corazón? Ah, me lo regaló un fan de la morgue, estoy estudiándolo para saber qué hacer. O que por ejemplo tiene una mascota, un mapache y un cuervo en su oficina y que es una persona súper brillante y que resuelve todos los crímenes, que de hecho... No, o sea, la escena de la cantina donde dice, yo soy famoso, a ver, nunca más, ¿no? Y un güey le responde ahí de que es del cuervo y así, ¿no? O sea... Que eso sí pasaba en la época, pero no a ese nivel. O sea, no a ese nivel, o sea, es un borrachito ahí que está de payaso, ¿no? Pero, o sea, esa película tiene la particularidad de que pone... O sea, sí, es una reinvención del personaje de Edgar Allan Poe, pero toma mucho de esta leyenda rosa, por decirlo de alguna manera, sí, de Edgar Allan Poe, y lo transforma en esta historia, que está muy buena, o sea, es una película muy, muy buena, pero sí es como de... O sea, no te la puedes tomar en serio. No, es que yo creo que tampoco el objetivo era tomársela en serio, porque no está basada ni en cómic, ni en libro, ni nada, es una idea nueva, por así decirlo, pero que yo siempre consideraré un excelso ejemplo de cómo romantizamos al extremo la figura basada ya de por sí en la leyenda negra de que se había de Edgar Allan Poe, y que, ¿cómo decirlo? Ya es el colmo, o sea, yo creo que ya después de eso todo el mundo acabó tan harto que por eso no hemos tenido películas o nada más de él, aunque hace poco Don Rocky ya dijo que ya tiene su guión casi listo. Para. Biopic. Okay. De hecho, se me hace raro que lo mencionara este año. Yo me acuerdo que hace como 10 años, cuando Robert Downey Jr. apenas sacaba Iron Man 1, ellos dijeron que él iba a ser Edgar Allan Poe en la película de Stallone. Ahorita dijo que apenas está acabando el guión, me imagino que se emocionaron o algo. Pero Robert Downey Jr. me gusta más de Poe que John Cusack, porque siento que de repente o va de muy apagado a Nicolas Cage. Que por cierto, vean Conner, qué gran película de esos dos. No, el color que cayó del espacio. Eso lo vamos a ver pronto. Pero volviendo a Poe, yo creo que su figura es muy atraente y muy fuerte, porque inclusive, de acuerdo a Alberto Chimali, en los periódicos, muchos de sus ensayos, que son ensayitos cortísimos de 1 a 2 páginas, los escribía por rellenar en el periódico. Y eran artículos muy populares en su momento. Aunque nuevamente su fama no se pudo expandir más por esta enemistad que tenía con todo el mundo. También hay que admitir que esa enemistad lo hizo popular, o sea, popular en términos de congeniar con el pueblo, ¿no? O sea, Edgar Allan Poe era una figura que se oponía a la hegemonía, ¿no? Y si decía que Herman Melville tenía un estilo soso y aburrido, que sí lo tiene, lo decía. Algún día vamos a hablar de tu gran enemistad con Moby Dick. Odio Moby Dick, así de plano, o sea. Yo no, pero me doy cuenta, pero sí, intentando leer los libros recientemente me doy cuenta por qué nos quedamos más con las películas que con los libros. Bueno, sí. Pero también yo creo que algo que le ayuda a Poe es que él fue a la guerra civil y no quedó bien parado. O sea, él deserta por la muerte de su madrastra, sí, pero él también acaba ¿cómo decirlo? Harto de esta guerra entre sur y norte que divide a los Estados Unidos. Y yo creo que esos recuerdos de la guerra civil que son tan mencionados en sus relatos fue algo que caló duro. Y por ejemplo, muchos de los grandes magnates o escritores o poetas de Estados Unidos son beneficiados de esta guerra porque fueron hijos de coroneles o fueron gente que tenía negocios que floreció gracias a esta industria. Y con Bill Sanders, no vamos lejos. Sí, pero a lo que me refiero es que históricamente hablando, Poe es de los pocos abatidos que salió bien parado y que por eso él va en contra de este espíritu comilla norteamericano, pero... O sea, Edgar Allan Poe salió completo, o sea, con sus 2 piernas, sus 2 brazos, o sea, y eso es mucho decir para la guerra civil. Sí, no, pero también él salió mal parado en el aspecto que él salió harto, él salió hastiado y él salió con este sentimiento de por qué estuvimos peleando.
y se nota muy fuerte ese pesimismo en su obra, y no solo este romanticismo de escenarios, lugares, sino también en su manera de cómo retrata la figura humana, y también retrata no solo este miedo a la muerte que venían por la guerra, sino también debido a la guerra, uno no sabía si te dio un ataque y te moriste realmente. Entonces tenían esta costumbre de enterrar a la gente con campanas para que el guardacementerio te fuera a desenterrar, y el entierro prematuro narra todo este hecho de la manera más espantosa y mórbida posible. Y también es otro punto, Poe introduce el gore a la literatura, un gore muy... Hoy en día lo vemos muy light. Sí, es como que muy así de amén, ¿no? Pero Sí, para su tiempo era así de no manches. No, por ejemplo, Berenice, la versión que nosotros conocemos popularmente, está censurada. La versión norteamericana sí describe cómo le arranca los dientes y todo eso. Y sí es un cambio muy diferente. Ya no, o sea, ya hay ediciones ya como que será de los años 60, que ya el cuento ya viene entero, o sea, ya se tradujo entero. Sí, ya. Pero sí, para la época fue sumamente escandaloso y brutal. Y ¿Cómo se los censuró? Hablando aquí de nuestro querido México, pero también ese sensacionalismo no solo lo hizo vender, sino también tenía una razón tremenda, no solo en Dupin, sino tenemos este cuento que de niño me sacó canas verdes porque no lo terminaba de descifrar, que es el escarabajo de oro, que si en español se les hace complicado, en inglés es peor, porque en inglés el acertijo se resuelve usando la letra E, que es como decirlo, es la letra que más se usa en el idioma inglés en general. Entonces sí, tiene un nivel de complicación aún más alto. Yo no lo leí en inglés, nada más me enteré de esto muchos años después. Pero sí, o sea, esta razón de que él escribió estos primeros cuentos de resuélvelos tú y maravíllate. Y también donde usaba esta razón de, pues como la es la que más se usa en el alfabeto estadounidense, que en la escritura en inglés, voy a hacer lo que se resuelve usando la letra E y no sé qué. Esto no era común en la época, inclusive los pocos libros infantiles no consideraban que tú tuvieras que interactuar con el relato, aunque también adornado con estos fantasmas de piratas y que no sé qué. Que bueno, un libro así que no es precisamente infantil, o al menos no infantil para su época, es el de Lewis Carroll, el de... ¿Alicia? No, el juego de la lógica. Ay. Yo no puedo pasar de la primera página. No, mi mamá es una persona extremadamente racional y me regaló el juego de la lógica cuando era niño, y no, hasta la fecha no he podido. Algún día le voy a tomar la paciencia que merece, porque no es malo, pero sí ya era como estos intentos de libros didácticos infantiles, que tanto en la época del siglo XIX, que la infancia es un tema romántico ausente en Poe, curiosamente. Sí, de hecho sí, o sea, no, o sea, todos los personajes son adultos, y de hecho son adultos treintones, ¿no? Más o menos. Probablemente espejos del propio autor, y que también no olvidemos, Poe es una persona sin infancia como tal. O sea, también es parte de su culpa para que lo corran de la universidad y se endeuda, pero él fue una persona que su padrastro nunca quiso, a pesar de que sí le dejó el Alan, pero prefirió heredar a sus bastardos primero que a él. Tras la muerte de su madre dio tumbos, nunca pudo mantenerse a flote. Esta misma necesidad económica lo lleva a la guerra civil. Entonces es una persona que demuestra esta falta de infancia, por un lado, que había en los territorios estadounidenses durante la guerra civil, porque no es lo mismo cuando leemos The Songs of Childhood, que dice, es que los pobres niños deberían jugar y no limpiar las chimeneas, pero eso era una vista burguesa de aquellos que sí podían tener infancia. Exacto. Y sí, eso es muy importante lo que mencionas, o sea, Poe no tuvo infancia como muchos otros niños de la época no la tuvieron. Sí, o sea, sobre todo americanos. La guerra, o sea, el racismo, o sea, la divino, o sea, y es que, o sea, el racismo de esa época no lo imaginamos hoy. O sea, era la completa división de la especie humana por colores. Y y o sea, y por ejemplo, Poe tenía la ventaja de ser un niño blanco. No, y también o sea, esa división, estaba hace poco escuchando a los retronautas y mencionaban que había estados en Estados Unidos donde el matrimonio entre personas de diferente color se permitió hasta bien entrados los 60s. Imagínate, o sea, Poe estaba viviendo entre 1809 y 1849. Si en los 60s todavía era ilegal, en esa época el racismo debió ser... Sí, o sea, era
insisto, era la división completa de la especie humana, y, o sea, y las personas de piel negra simplemente no eran consideradas humanas, o sea eran consideradas una entidad biológica parecida al ser humano, pero el ser humano era el hombre blanco, ¿no? Entonces, pues bueno, estábamos hablando de que Poe no tuvo infancia, como muchos otros niños blancos tampoco la tuvieron, porque perdieron a sus papás en la guerra, porque quedaron sí, Amputados. amputados o inválidos por la tuberculosis, o Y que es una emoción muy distinta al romanticismo inglés, donde es todo lo contrario y se aboga por la infancia y todo esto. exactamente. Y por ejemplo, Mark Twain es una forma. Yo creo que por eso a Paul le caía tan gordo, ¿no? O sea, porque Mark Twain relata la infancia como algo divertido, el juego, ¿no? Que Mark Twain, digamos en la cultura occidental, introduce eso de que el niño juega, que el niño es travieso, que el niño vive aventuras. Pero me imagino a Paul leyendo a Mark Twain y diciendo, yo no viví eso, eres un idiota, Mark Twain. Sí, y que también Mark Twain también era medio patán. Ahí busca las críticas que le hace a Jane Austen. Está muy divertido. Pero sí, o sea, también Poe es una persona que nace completamente en contracultura, porque pese a haber sido educado de la manera más americana posible, él dice no. Y se va al romanticismo, y al romanticismo más gótico que pudo haber. Y también se va, o sea, sí toma los fantasmas que tenemos desde la tradición europea, pero su principal atributo siempre va a ser la locura. Estamos locos, estamos realmente ante un narrador que está loco. Ese fantasma es un fantasma espectral como el que viene y me jala las patas por la noche, o es algo que él se está imaginando. Y también ya desde el inicio de sus cuentos nos habla como, así como decías, esta separación de la especie humana. Hop Frog es un completo retrato de cómo se separa lo que es diferente y se le maltrata y se le usa de la manera más vil. Y también algo importantísimo, la venganza. Esta venganza que en Hop Frog acaba en masacre, y que también de manera sobrenatural vemos en la casa Usher, y que de manera sobrenatural, o no sabemos, sucede en Ligeia, en Morella y en Berenice. Exacto. Y o sea, y esta noción de no sé si estoy loco o si está pasando, es creo que el aporte que más trascendió de Edgar Allan Poe, es su mayor influencia Sí. en todos los escritores de terror. Y yo creo que también es la mayor influencia que tomamos del gran romántico alemán que fue Augustus Theodor Amadeus Hoffmann, que hoy en día lo conocemos por haber hecho el Cascanueces, pero este estilo que hoy tan propio es de Poe, yo creo que se ve muy bien en El Hombre de la Arena. El Hombre de la Arena es narrado como cartas entre el loco Nathaniel y su psiquiatra y su mejor amigo, y explica todo y él justifica todo de una manera tan racional, pero tan extraña para la época, que dicen, no, es que si está loco, cuélguenlo. Pero Poe toma esta misma idea y nos la lleva al siguiente nivel con espíritus, fantasmas y demás. Y ahí es donde entra esto de quiero entender esta figura de la locura, o podemos entenderla, y a su vez el hombre es bueno, el hombre es malo. Y esta es la gran influencia del siglo XX-XXI de Poe a los no solo a los románticos, sino a los escritores de terror. Ajá. De hecho, hay un ensayo que escribió Sigmund Freud que se llama Lo ominoso. Sí. O lo ominoso es como que la traducción más oficial. Según Freud, lo ominoso, lo que da miedo, es lo que no puede ser nombrado, ¿no? Y Freud usa de ejemplo a Edgar Allan Poe, que él pone una falta. O sea, en sus historias falta la explicación de si está pasando o no está pasando. Se contrapone a la racionalidad. Y entonces las historias de Edgar Allan Poe son tan inquietantes, o al menos lo son para el pensamiento decimónico, porque justamente falta la explicación racional. Como no hay racionalidad, O sí la hay, pero no estamos seguros. Es abyecto. Uh-huh. Entonces es como que sí, o sea, repele por eso, porque falta algo. Sí, no, y también Freud describiría los grandes miedos como perder la identidad, no ubicarnos, el rechazo,
que es algo muy presente en la obra de Edgar Allan Poe. Sí, y es parte de esta obra sentimentalismo es que el nacionalismo y el patriotismo a qué nos llevó, en el caso de Poe, a la guerra civil, y la guerra civil que trajo. A Poe todo mundo se le murió sus padres, murió su hermana, murió su hermano, murió su madre, su madrastra, sus dos intereses románticos, su esposa / prima, nunca dejemos de olvidar eso. Sí, también supuestamente tuvo un hijo, bueno, este es chismes, lo pueden ver en el documental de la vez que les dije, supuestamente tuvo una hija con esta poeta Osgood, y la niña también muere, no sabemos legalmente, Osgood nunca dijo si el padre, no es canon, Osgood nunca se atrevió a decir quién era el padre de la niña, pero por sus poemas y sus réplicas podemos imaginar que tanto repudia a la gente que hizo el chisme, como que repudia la muerte de su propia hija por dolor de madre, pero no sabemos, pero asumiendo que fuera hija de Poe, también tuvo esa pérdida, perdió todo lo que tuvo en su época. Yo creo que este sentido de la pérdida y el miedo a la muerte es lo que más se plasma en sus obras, desde lo agonizante que es El pozo y el péndulo, hasta yo creo que una obra como La máscara de la muerte roja, donde es la enfermedad lo que nos va a matar, y personificada como el estereotipo de la muerte hoy en día, pero que al final todos nos vamos a morir y es inevitable. Y yo creo que ese sentimiento tan primordial a la muerte y tan romántico como él lo plasma es lo que principalmente vamos a beber de Poe en este siglo. Y principalmente es como Poe nos despoja también de si habrá algo más allá de la muerte. Es también lo que vuelve inquietante a las historias del autor. E insisto, estas ideas son las que más trascienden el tiempo. Y es por eso que Poe es un clásico, porque es atemporal. Y una idea que es atemporal puede leerse en cualquier momento. Y en cualquier momento va a tener un impacto. Un impacto distinto según la época, eso sí. Pero, por ejemplo, estas ideas, ¿no?, de lo que va a faltar, ¿no?, de la falta de racionalidad, de la falta de un más allá, es algo que va a retomar Lovecraft, que va a retomar Stephen King, que va a retomar Alan Moore, ¿no? Y que también, por ejemplo, aunque de manera muy breve, porque su especialidad nunca fue el cuento de horror, Lord Dunsany tiene esta maravillosa historia que se llama Donde suben y bajan las mareas, donde se habla de un cuerpo moribundo en descomposición que estás muriendo en una marisma completa, sin poderse mover porque ya está moribundo, pero a la vez queriendo escapar, que es completamente una idea de Poe, esto de quiero salvarme pero ya no hay más remedio, y que llegó y que yo creo que nos perturba hasta hoy en día, porque por ejemplo decía uno de mi asesor de tesis propiamente, decía: nosotros vivimos en un país con narcotráfico. Vivimos cerca del Estado de México, donde 1.5 mujeres son asesinadas diarias. Y el punto 5 significa o que la violaron o que la dejaron moribunda. Son 2 mujeres al día. Eso es espantoso, eso es ominoso. Eso es una realidad en la que la muerte está tan presente que ya tratamos de ignorarla. La otra vez, yo tengo ahí en el trabajo una tele en el comedor. Casi una vez o dos a la semana aparecen feminicidios. Y yo pienso, ¿cuándo esto se normalizó? Poe ya nos decía, nos vamos a morir. No sabemos si hay un más allá. Y eso nos inquietaba. Pero hoy en día la muerte se está volviendo a normalizar. Sí, o sea, y vivimos tiempos tan violentos como los que vivió Edgar Allan Poe en una guerra. O sea, bueno, se supone que ya no hay una guerra declarada en México, como si la llegó a ver durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Pero, o sea, vivimos tiempos sumamente violentos, tan violentos como los que vivió Edgar Allan Poe, y yo creo que ahí está la vigencia de su mensaje, de sí, vamos a morir, no sabemos si hay algo más allá, pero también algo muy aterrador es pensar en cómo vamos a morir, porque el entierro prematuro, el pozo y el péndulo, son historias que son muy aprensivas, muy sofocantes, pero son sofocantes porque nos metemos en la piel del narrador, ya sea el péndulo que está oscilando y va a partir en dos al personaje, y el personaje no puede hacer nada, solo puede divagar sobre la guerra precisamente, ¿no? Y que viene a mí ahorita, o sea, al Chapo le encontraron un calabozo de tortura.
¿A poco ese sí no lo vi? Sí, en su juicio ya salió todo. Pero, ¿cuántos? Imagínense que hiciéramos un cuento desde la perspectiva de un pozolero. ¿Cómo normalizas torturar, Ah, qué buena idea. asesinar a Lo voy a alguien? anotar, lo voy a... LOL. ¿Cómo normalizas torturar, asesinar, desintegrar y esconder a alguien? Yo creo que esa sería la máxima de Poe en el México del siglo XXI. Transmitir esa sensación. Porque es una sensación que ahorita seguramente alguno de nuestros escuchas pensó que espanto, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Con eso no se juega. Pues yo creo que no. Pero pónganse en esa perspectiva. Poe lo que narra es la perspectiva del moribundo. Y sobre todo de una muerte que no esperas. Sí, o sea, porque incluso, o sea, los que son testimonios, por ejemplo, el del demonio de la perversidad, que va a ser colgado y está tratando de hacer una defensa, o el del corazón del ator, que no te dice que va a ser colgado, pero es obvio porque eh, descuartizar a tu roomie pues no está padre, ¿no? Pero ya pasó. Pero ya pasó, entonces es como que eh, o sea, sí, la muerte es constante y la muerte es tan constante como en la propia vida de Poe. Pero, o sea, la muerte muy particular porque todas las personas importantes de él se murieron de tuberculosis. Pero Edgar le da el tono de los tiempos violentos. O sea, y precisamente estos tiempos violentos son de donde viene la idea de que todos somos malos, de que todos somos demonios perversos. Y que yo creo que se exacerba. Al final de su vida, Poe escribe Eleonora, que es una historia autobiográfica, es su manera de purgar a sus demonios. Es una de sus más grandes historias de amor. Y yo creo que ahí no solo purga como que su deseo de que sí exista una vida siguiente y de que también se nos perdonen nuestras fallas en esta vida. Porque igual que hoy en día, vivimos en una época donde se nos habla mucho ¿No era de... Anabel? No, en Annabel Lee es solo un poema de pérdida. No, cierto. Sí, pero vivimos en una época donde se nos habla mucho del ateísmo, de la no existencia de Dios, de la violencia, del sexo, de las drogas, de disfrutar todo en extremo, de como dice Bauman, todo se tiene que consumir y todo se tiene que consumir rápido, pero a su vez vivimos en la época donde la astrología, el tarot y las mancias están a tope. Sí, es muy curioso, ¿no? Que, o sea, de hecho, en la era de Edgar también, a Sí. pesar de que era una era ultra, así racional y que lo científico y el positivismo, eh, era en los tiempos en los que más existían los adivinos, los necromantes, las, la- los místicos, ¿no? Y fue en esa época, precisamente por la expansión británica por Asia, ¿no? Que se descubre cosas como el yoga, ¿no? Que no llegaría hasta el siglo XX, pero o sea, todo ese misticismo de Asia empieza a colarse en la ultrarracionalidad del siglo XIX, ¿no? Y que ya el colmo sería en los años 20 cuando tengamos los pulps con estos místicos venidos de Oriente y Sí. que yo creo que hoy en día Doctor Strange, que no se pudo hacer en el Tíbet como lo mandaba por razones políticas, pero vean el Doctor Strange, hay una película animada muy mala, pero ahí se plasma mejor este espíritu, y que también yo creo que es un gran momento para reivindicar a Poe en el siglo XXI. No solo porque son 210 años de su nacimiento, sino porque estamos en una época medianamente afín a él, donde, donde, donde estamos viviendo yo creo que guerras muy similares porque, decía un amigo, la Guerra Fría nunca se acabó, solo estuvo más escondida, Solo se congeló más. solo se congeló más pero nunca dejó de estar fría y que ha tenido sus mismos problemas y seguimos ahorita repitiendo errores. Vemos otra vez el fracaso de la izquierda internacional y el surgir de la ultraderecha. Que eso es muy pesado, o sea. Porque ya pasó hace 200 años y mira cómo nos acabó. Sí. Entonces, no sean de derecha, chavos. Bueno, yo creo que para terminar este podrio, sería bueno que mencionáramos, digamos, productos inspirados, ¿no? O sea, en, en la obra de Edgar, en la vida de Edgar, ¿no? Y a mí el primero que se me viene y que es mi favorito es el musical, es un musical
Mucho que te digan, es una ópera rock, no, es un musical. La ópera rock siempre terminó siendo una excusa Bueno. hipster para decir, vamos a hacer un musical que no es como el que ve tu mamá. Exactamente. De la misma manera en la que hoy en día nuestros hermanos dicen, estoy viendo un drama en una telenovela. Exactamente. Es, el legado de una tragedia, es una trilogía que se grabó entre, creo, 2011 y 2017. No, porque creo que el primero fue por el Bicentenario. Se grabó en 2009. Ah, y el primer disco habla sobre la vida de Edgar, dándole un toque fantástico, ¿no? Un pacto con la muerte y un pacto con el diablo, ¿no? El segundo es la travesía de Edgar a través del infierno, y yo creo que es mi parte favorita porque tiene diálogos con el Marqués de Sade, con Dante Alighieri, ¿no? Con ¿Con quién más se encuentra? ¿quién más? Se encuentra con todo el mundo. Sí, se encuentra con varios personajes así, cada uno en su propio círculo del infierno, y con el propio Lucifer, que es muy gracioso porque es una canción de 9 minutos en el que Edgar le dice, libera mi alma, y Lucifer le dice, no. Y la tercera parte es Edgar Allan Poe a través del mundo de los sueños, pensado por Neil Gaiman. La tercera parte es quiero hacer un fanfiction de Sandman sin que sea un fanfiction barato. Exactamente, pero también es muy bueno. Yo ya le tengo repelos a esas dos partes, sobre todo porque se atrevieron a hacer las aventuras de Arthur Gordon Pym, una canción de 1 minuto ambiental, que es muy buena. El intermedio. Sí, casi. Y la guarida del horror, ¿no? Que es un cómic que adapta varias historias de Allan Poe al formato del cómic. Y que también no solo adapta, sino inspira y cambia. Su versión de Gusano Conquistador es... Del Cuervo. Sí, la de Gusano Conquistador es pulp así, a más no poder de serie B. Y también yo creo que de los derivados una recomendación obligatoria, tanto porque es buena porque son muy divertidas, son las películas de Roger Corman con Vincent Price, como este gran villano gótico, tanto como Roderick Usher como tantos. Son muy divertidas de ver. Creo que según yo sé, sí se doblaron aquí en México, pero no he podido verlas en español. Yo siempre las vi en inglés, están en YouTube. Son una recomendación obligadísima, son muy divertidas. Nada más no vean The Haunted Palace porque eso está basado en Lovecraft, aunque tiene el nombre del poema de Poe. Pero fue una cuestión de marketing. Roger Corman ya lo admitió toda la vida. Y también un magnífico tributo a Poe está en El Cuervo de los Simpson. Oh, sí, ese es clásico, súper clásico. No, déjate que sea un clásico, es la adaptación más fiel y no sé qué me da eso. Otro producto derivado. El Cuervo dijo, vete al diablo. Sí, otro producto derivado es esta película que mencionamos de la guía del Cuervo, guía para un asesino, que nosotros la consideramos un placer culpable, pero yo creo que para el público más exigente van a decirme qué demonios. Pero no podemos dejar de recomendarle, es una cosa muy curiosa. También tenemos cómics, hay uno que se llama La Maldición de Edgar Allan Poe, que es un cómic cortito, pintado en acuarela fotorrealista con Photoshop. También habla de una especie de pacto con la muerte de Poe y de cómo le va a quitar a sus queridos si se sale, pero él tiene que salir para conseguir el trabajo en el periódico, y entonces cuando muere su esposa y entonces empiezan a pasar cosas. No es muy bueno, pero es una gran curiosidad que encontré por ahí en el internet. También pues aparece un Edgar Allan Poe en un episodio de Sabrina. ¿En serio? No me acuerdo. Sí, hace el ridículo más que nada. Pero también una última recomendación que les quiero hacer, y que por desgracia es muy difícil conseguir hoy en día, es este juego de computadora que se llama The Dark Eye, que se llama como el ojo oscuro o el ojo siniestro. Es un juego hecho en Claymation, que es esta manera de animar en stop motion pero con arcilla. Si vieron Pingu, es eso. The Dark Eye te pone a ti, que eres creo que el abogado de la familia Usher, y tienes que ir recorriendo la casa e ir recolectando cosas para el caso. Pero lo chistoso es que durante toda la historia vas viendo... De repente te corta el juego y nada más estás viendo video hecho en stop motion, y ves el entierro prematuro, lees El Cuervo, Annabelle Lee, la caída de la casa Usher. Hay poquito gameplay, el juego está grabado completamente en YouTube. Caro no es de conseguir, pero pues que tengan una computadora con Windows 95 es lo difícil. Sí, sabemos que hay mañas, pero no está ni en Steam ni en GOG. Pero yo lo considero una buena adaptación, sobre todo porque no me acuerdo el nombre del actor al que pusieron a narrarlo,
pero es un actor muy bueno y la verdad es que fue una narración excelente para el Dark Eye. A mí me gusta mucho el Claymation, entonces si les late este estilo se los recomiendo. Y ahí me acordé de otras dos recomendaciones. Las dos son de Lovecraft. Y uno es un poema que se llama Por donde caminó Poe. Y el otro es un cuento en colaboración con Albus Derler que se llama La Hermandad Negra. Son dos tributos a Edgar Allan Poe, porque Lovecraft era fanboy de Allan Poe. Tenía una estatua de Poe en su escritorio. Entonces, y son muy buenos, son muy respetuosos, son muy bellos. Y el de la Hermandad Negra tiene un final que es puro oro, puro oro. También Robert Bloch se aventó El hombre que coleccionaba a Poe, que yo nada más lo empecé a leer, pero nunca lo acabé. Entonces, sí, ya, ahora sí que ya se acabó. Muchas gracias por escuchar este primer podcast. Esperemos no esté tan accidentado como creemos. Recuerden seguir a la Biblioteca Eterna, suscribirse al canal. Ya vamos a comenzar a crear un poquito de contenido más variado. También si tienen alguna recomendación o algo que hayamos omitido en más que biografía o análisis, yo creo que fue tributo y reflexión personal sobre lo que creemos de su obra. Nada más estuvimos hablando sobre Edgar Allan Poe. Sí, que de todas maneras lo hacemos fuera del aire, entonces ¿para qué? Pero sí, entonces vamos a estar yo creo que en este formato. Si no les gusta también déjenos su opinión. Ahí estamos disponibles para ustedes casi todo el día. Entonces muchas gracias y felices pesadillas.